Muy buenas tardes a todos los que están presentes en este webinar. Mi nombre es Claudio Hermosilla, soy fundador de Emprendetax y me acompaña en este webinar Natalia Morgan, que es otra fundadora de Emprendetax, y Isaya González, que es nuestro jefe de asuntos legales, que va a tener el honor de dictar un nuevo episodio de la cadena de webinars que vamos a estar empezando a dictar semana a semana con temas netamente contingentes a nivel tributario. La semana pasada, para los que no pudieron asistir, hablamos sobre la devolución de activo fijo, ya del IVA por activo fijo. Explicábamos el procedimiento, los requisitos y fue un webinar bastante acontecido. Así que, y que a nosotros particularmente nos llegan bastantes solicitudes, así que es un tema bien contingente. Y otro de los temas contingentes es este, que es la devolución de IVA exportador, que, valga la redundancia, es un beneficio que deben usar todas las empresas o personas que tengan esta actividad y que realizan ventas al exterior del país, ¿ya? Así que sin ir más en profundidad, le voy a dar paso a Isaías González para que comience su presentación. La modalidad de esta presentación es que Isaías expone todo el webinar, toda la presentación que tiene para nosotros, y ustedes en el chat que está por Zoom pueden ir colocando las preguntas y dudas que tengan al respecto, de manera que vayan quedando ahí a medida que vayan pasando la slide. Y al final de la presentación vamos a dar paso a responder esas preguntas y luego la persona que quiera hacer una pregunta en vivo y en directo puede levantar la mano, le habilitamos el micrófono y la puede hacer a Isaí o a mí. Y ahí vemos cómo respondemos, ¿ya? Así que bienvenido nuevamente y Isaías, por favor, vaya. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Natalia, por una nueva instancia en la cual estamos aquí reunidos para aprender de lo bello que son los impuestos y en este caso lo que vendría a ser el IVA exportador. La presentación me quedó bastante extensa, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible y lo vamos a ver, no, en esta ocasión no lo vamos a ver tan en profundidad por un tema de que lo vamos a mencionar en simple para tener acceso a mayor cantidad de gente, pueda entender. Y así el que quiera profundizar ya sabe dónde partir o dónde empezar a buscar. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, voy a empezar la presentación. Como ya les mencioné, en esta ocasión vamos a hablar del IVA exportador. También en la doctrina se suele conocer como IVA tasa cero. Más, ¿por qué IVA tasa cero? Porque no es lo mismo a un servicio exento, sino que se asimila a un servicio afecto y por lo tanto ustedes también se pueden beneficiar del crédito fiscal. En contraposición, si fuese un servicio exento, el crédito fiscal pasaría a ser parte del costo del servicio que prestan y no podrían beneficiarse de ese crédito remanente que se pueda generar. Como estaba hablando de exportaciones, en este caso pueden ser o bienes o servicios lo que se exporta, para que tengan en cuenta. A modo de contenido, ¿qué vamos a ver en este caso? Les voy a explicar someramente los casos donde podemos estar acá, donde se puede ver un IVA exportador, en qué consiste principalmente el beneficio tributario, los requisitos propiamente tal, el procedimiento, un cálculo en planilla Excel muy simplificado. Yo no lo inventé, aquí en este aspecto me voy a respaldar de una circular del servicio y se las voy a presentar para que tengan una idea más o menos de cómo se hacen los cálculos al respecto. Respecto al 27 bit que lo mencionamos la semana pasada, vamos a hablar sobre algunas comparaciones, semejanzas y en qué se pueden, eh, ¿qué más? Y el ámbito en común en que pueden operar ambas normas. Normativa para profundizar y las redes sociales con las cuales que generalmente estamos en contacto con ustedes. A modo de introducción, cuando hablamos de IVA exportador, generalmente estamos hablando de un contribuyente domiciliado en Chile, eh, que o bien exporta bienes, exporta servicios al extranjero, o está en un negocio que está haciendo toda la inversión para que a futuro comenzar a exportar.
Por eso se habla de una exportación a futuro de bienes y o servicios. En este caso también se puede solicitar el IVA exportador, pero bajo ciertos requisitos adicionales. ¿El beneficio tributario en qué consiste? Como ya les adelanté, el principal beneficio consiste en que ustedes pueden aprovechar el crédito fiscal que se ha generado producto de las compras o los servicios que ustedes han pagado para poder generar este servicio de exportación. Si no existiera este beneficio, todo ese remanente pasaría a ser gasto o costo de la empresa. El otro gran beneficio que da esta normativa es la posibilidad de solicitar la devolución del crédito fiscal asociado directamente a la actividad de exportación, presente o futura, con el tope del IVA que se grabaría el servicio de exportación en caso de que ese servicio se hiciera en Chile. Yo quiero hacer un stop para explicar eso, ¿ya? Como de manera simple. Se te escucha Entonces, sí. bajito. Perdón, ¿ahora sí? Ya. Sí. Ya, acá quiero dar un ejemplo en el lenguaje simple para que la gente entienda un poco cómo funciona lo que acaba de decir Isaías. Y pongamos en el caso que yo exporto neumáticos y carrocería, ya, de auto, ¿ya? Y resulta que yo hice compras en carrocería y en neumáticos acá en Chile, por lo tanto tuve que pagar un monto neto más un IVA. Ese IVA me quedó a mí como remanente crédito fiscal. Y yo, ¿qué es lo que hice? Exporté en ese mes, hice una exportación de carrocería, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me van a devolver a mí o qué es lo que puedo solicitar de devolución yo? Yo podría solicitar la devolución netamente de lo que podría significar la carrocería, ¿ya? Porque yo estoy comprando carrocería de neumáticos y estoy vendiendo exclusivamente carrocería. Entonces, es más que nada como explicar un poco qué es lo que me devuelven y en qué proporción, ¿ya? Obviamente en números hay otros datos, pero es para explicar un poco cómo es el proceso. Ya, sigue nomás Isaías. Continuamos. Muchas gracias por la intervención. Ya, hablemos de los requisitos propiamente tal. En grande, los principales requisitos son, primero, y esto es común a todos, que tienen que poseer la calidad de exportador, ¿ya? Para obtener esta calidad de exportador, se debe hacer una petición administrativa, formulario 2117, y solicitarle al servicio eh, que declare que son un contribuyente exportador de bienes o servicios. El paso número uno que deben hacer, ¿ya? Con ello van a poder emitir facturas de exportación. Siguiente paso es, si ustedes hacen un servicio al extranjero, deben emitir facturas de exportación. Si tienen duda de qué RUT debe usar para el cliente que está fuera del país, el RUT es uno genérico que es el 55555. 55 millones, 555 mil, 555. ¿Ya? El domicilio lo pueden ingresar sin ningún problema, para que así no haya problemas. Esta factura de exportación, por regla general, va a ser una factura exenta. ¿Ya? Junto con esa factura de exportación, ustedes tienen que reunirse con aduana, conversar con aduana y con ellos coordinar, ya sea emitir el documento único de salida o un documento único de salida simplificado. Cuándo se usará uno u otro dependerá del monto asociado a esa exportación. Si son montos más bajos, generalmente uno interactúa directamente con la aduana. Si son montos más elevados, tendrán que actuar con un agente de aduanas, quien es como el ministro de FE, que va a coordinar entre la aduana y ustedes para emitir el documento respectivo. Y por último, todos los documentos que respalden dicha actividad, que son libros de compra, libros de venta, guías de despacho que se puedan generar, todo lo relacionado a esa actividad. Así que tienen que guardar toda esa documentación. Respecto a los servicios, nuevamente, calidad de exportador, factura de exportación, documento único de salida o un DUCI, y los documentos que pueden respaldar dicha actividad. Lo más importante en este caso concreto, cuando estamos hablando de IVA exportador de servicios, es que este servicio debe estar grabado en en el país donde se va a prestar ese servicio, donde se va a beneficiar su cliente.
Y no puede estar grabado con cualquier tipo de impuesto, sino que tiene que estar grabado con un impuesto similar al IVA en este caso, que es un impuesto de retención, que es de recargo, y no es un impuesto a la renta, es un impuesto, es un impuesto diferente a ese tipo de impuesto. Si no se cumple con este requisito, no se puede solicitar IVA exportado, para que tengan en cuenta. Por otro lado, también les mencioné que uno puede solicitar igualmente este beneficio cuando está pensando en a futuro exportar los bienes y servicios. Este es un procedimiento distinto. Aquí nos tenemos que, ¿cómo se llama? Someter al decreto ley 348 de 1979 del Ministerio de Hacienda en el artículo sexto, porque lo que le he mencionado anteriormente está en el artículo quinto. El artículo sexto señala que ustedes tienen que acercarse al ministerio, en términos generales, ustedes se acercan al Ministerio de Hacienda, le plantean el proyecto que quieren generar, ya de exportación de bienes o de servicios, y la forma en que va a ejecutar ese proyecto, los plazos, los tiempos, los gastos en que van a incurrir, los costos, y en ese contexto va a pedir, mira, como el servicio va a empezar quizás en 6 meses más, 8 meses más, yo necesito igual flujo por la exportación que planeo generar más adelante. Así que permíteme recuperarlo actualmente en base a estas proyecciones que te estoy compartiendo. El Ministerio de Hacienda va a emitir una resolución aceptándola o rechazándola. Idealmente que ya van a coger esa solicitud y con esa resolución, uno después hace la solicitud de IVA exportadora al servicio. Acompaña la resolución y tiene que ir solicitando mes a mes los montos que va a solicitar que se le devuelva, para que tengan en cuenta. Como podrán apreciar, aquí les estoy compartiendo el procedimiento general de, para devolución de impuestos de remanente, de crédito fiscal. Es el procedimiento general porque se incorporó hace poco al decreto ley 825, no más allá de 2 años, y es el párrafo sexto, si no me equivoco. Artículo 80 y siguiente. Lo que tiene, se los voy a presentar aquí someramente, pero lo que tienen que tener en cuenta es que el IVA exportador se somete al procedimiento del decreto ley 348 que les mencioné, mientras no se emita una nueva resolución o un nuevo decreto por parte del Ministerio de Hacienda que haga un procedimiento asimilado o emparejado con este procedimiento que les vamos a mencionar. Por eso es bueno tenerlo presente. En grandes rasgos, el procedimiento del artículo 80 y siguiente señala que se tiene que hacer la solicitud del servicio, formulario 3600 y generar la DJ 3601. Uno hace la presentación, pasan 5 días y como máximo, y el servicio puede rechazar, iniciar una FEP o aceptar. Si la rechaza, hay que hacer una nueva presentación para poder que sí se haga a molde a los requisitos que plantea el servicio, o si consideran que está bien presentada y tiene todos los respaldos, el procedimiento de recursivo respectivo, proposición administrativa o una reclamación ante tribunal. Si lo acepta, tiene eso en 5 días, tesorería debe pagarles. Si no dice nada, también en 5 días, tesorería debe pagar los montos solicitados. La otra opción que puede hacer es iniciar una FEP, que es un procedimiento de fiscalización especial previa, el término. En ese procedimiento de fiscalización especial previa va a ser la resolución, en términos muy simples. Se va a iniciar un procedimiento de fiscalización especial previa para pronunciarse respecto al IVA exportador. ¿Ya? Esa es la resolución. El siguiente paso es notificar el procedimiento de fiscalización propiamente tal. Y esa notificación no puede durar más de 10 días en notificarse. Si se pasa ese plazo, nuevamente estaríamos frente a una inactividad del servicio y Tesorería deberá pagar el monto solicitado por la inactividad del servicio. En caso de notificar, se inicia el procedimiento de la fiscalización especial previa y da 10 días para contestarla, que se traduce en acompañar toda la documentación. Así que cuando estén en contexto de solicitar este tipo de solicitud de devolución de remanente de crédito, deben tener toda la documentación que le he mencionado anteriormente.
Y si tienen créditos esposados de mucho tiempo atrás, tener toda esa documentación que pueda respaldarlo en el tiempo. Pasan los 10 días, contestan y pueden, aquí el contribuyente tiene dos opciones. No hacer nada, en cuyo caso se entiende por no presentada la solicitud, o contestar. Contestan la solicitud y el servicio, desde que considera como contestada la solicitud, tiene 25 días para aceptar o rechazar. En este caso concreto, no existe norma que diga, frente a la inactividad del servicio, qué pueda pasar. ¿Ya? Por regla general, este procedimiento no debería demorar más de 45 días, salvo que estemos frente a un contribuyente que tenga un domicilio irregular, que sea difícil de ubicación, tenga ese tipo de anotación, o que haya algún delito tributario que el servicio haya iniciado en su contra. En esos casos, estos plazos y estos procedimientos de inactividad no corren. Es decir, si pasa el plazo, no tiene aparejado el pago de tesorería, para que tengan en consideración. Quería interrumpir, Isaías, para dar un alcance a lo que pasa normalmente en la actividad, ¿ya? Y es que normalmente, como bien dice Isaías, un procedimiento para poder solicitar la devolución de exportador debería demorar 5 días en ser fiscalizada y una vez que es aceptada, tesorería paga en 5 días, ¿ya? Esa es como la regla general cuando no hay mucho que revisar, por así decirlo. Pero es normal, y es muy normal, que las empresas que tienen un IVA crédito fiscal, un remanente emposado hace largo tiempo, es muy normal que el fiscalizador inicie una FEP, como dijo Isaías, y que se tomen días en revisar, bueno, en hacer primero la solicitud de todos los respaldos que necesita el servicio para poder respaldar ese remanente de crédito fiscal, ¿ya? Cuál fue el origen, si es que estuvo pagado, etcétera. Y con eso el fiscalizador dice, ok, como ya tengo aprobado todo tu remanente de crédito fiscal, ya lo verifiqué que, no sé, internaste ciertos productos, que otros productos los compraste acá a empresas nacionales, está la factura, está todo pagado, por lo tanto, te valido tu remanente de crédito fiscal, así que ahí después el fiscalizador emite no sé si una notificación, Isaías, lo que emite o una resolución en la Es FEP. una resolución. En Ya, cualquiera de los casos, si rechaza, acepta parcialmente o acepta completamente, todo tiene que ser debe estar fundadamente. claro. Entonces, con eso, la empresa ya puede respirar tranquila en el sentido de que, aparte que te hayan aceptado esa solicitud de devolución en particular por la cual fuiste sometido a la FEP, quiere decir que todo el remanente que tienes ya fue revisado. Por lo tanto, las próximas exportaciones que vayas teniendo eh, solamente te podría quedar respaldar las facturas de compra de ese periodo, pero no las del pasado. Entonces, es una muy buena instancia para poder validar los remanentes de crédito fiscal. ¿Ya? Así que eso es lo Continúo. que quería comentar. Gracias. Ahora vamos al procedimiento que se aplicaba antes de esta modificación. Así que, para que tengan en cuenta, es un híbrido entre este procedimiento con el que me les mencioné anteriormente, lo que tiene la forma de aplicar. Esto es lo que dice el decreto. En la aplicación van a estar como en una mixtura de lo que les mencioné del artículo 87 y lo que dice este decreto. No les digo como el paso a paso de cómo tiene que ser en un conjunto, porque al final del día es muy interpretable y no hay y está pendiente el decreto. Ya. Para iniciar el procedimiento, primero que todo tienen que solicitarlo dentro del mes siguiente, desde que ocurran los siguientes hechos que yo les voy a mencionar. Dentro del mes siguiente efectuado el embarque para los bienes o de la aceptación a trámite de la declaración de exportación en el caso de servicios, o del mes siguiente de recibida la liquidación final de venta de consignación al exterior, o dentro del mes siguiente a la contratación de la carga, o desde el zarpe del último puerto o aeropuerto de recalada en el país de la nave o aeronave, venta de pasajes internacionales, o de la percepción del valor del flete externo por pagar en Chile, o de la emisión de la factura tratándose de empresas hoteleras. El exportador de bienes o servicios deberá solicitar recuperar el crédito en esos términos. Todos estos casos que se los leí son muchos, y por eso Sí, no se son los puse muchos.
no se los Pero en puse chileno, en la... pero en chileno, Isaías, acá lo que importa para todos es que más adelante quizá Isaías lo va a explicar, pero acá lo que importa es cuando yo voy a hacer mi solicitud de vía exportador, que me aparezca la DUS legalizada en el sistema del Servicio de Impuesto Interno para no entrar en el tema de chuta y cuándo se importó, cuándo fue embarcado, etcétera. Todas esas cosas que dijo Isaías, normalmente o es aduana el que le informa en caso de que sea una simplificada, o es el mismo agente de aduana el que va a emitir esta información al Servicio de Impuesto Interno y a ustedes les va a aparecer en su sistema del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, si bien se vio súper complicado, súper áspero cuando lo dijo Isaías, pero es más simple a nivel sistémico, ¿ya? Eso. Sí, el tema es que la norma señala todos los posibles situaciones. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando comiencen a exportar, tengan en presente siempre que tienen un mes para solicitar el IVA exportador. Eso es lo que dice la norma, porque dice textual dentro del mes siguiente. Si yo hago una exportación, perdón, yo hago una exportación el día 30 del mes de noviembre, yo en teoría yo debería tener plazo hasta el 31 de diciembre del mes siguiente. Exacto. Si ya en Yes. enero ya no se debería poder solicitar el Exacto. IVA exportador. Ya. Y siempre tiene que Comprenderán, estar el es folio. similar. Sí, siempre con ya. Hacen la solicitud, formulario de J, pasan 5 días y aquí hay dos opciones. O el servicio está en la obligación de iniciar una fiscalización especial previa, o no hacer nada y pagar a tesorería. El formulario es el 3600 y la de J, para frente a la pregunta, es complementaria al formulario, para que tengan en cuenta. Con el formulario uno hace la presentación. Eh, entonces, hago la solicitud y aquí es súper rápido. Son 5 días para o el servicio fiscalizar con fiscalización especial previa o se emite el cheque a tesorería y tesorería tiene que pagar. ¿Qué pasa en caso de que exista la fiscalización especial previa? 5 días para notificar, ya no son 10 como el procedimiento anterior. Lo más probable es que en la práctica, o sea, lo más probable es que si uno analiza la normativa, deberían ser 10 días por la nueva normativa. Pero, pero esto podría ser discutible. ¿Ya? Si no notifica, nuevamente tesorería paga. Ya, se inicia la notificación FEP. En este caso, no hay como una normativa asociada a este tipo de fiscalización. Nosotros en la práctica nos ha tocado que el servicio adopta las medidas de fiscalización del artículo 60 del Código Tributario y da el plazo de un mes para contestar. ¿Ya? Como, como se lo mostré anteriormente, el plazo que dice el procedimiento eran 10 días para contestar. En este caso son un mes. Igualmente, si tienen dudas, la misma resolución que le notifiquen de la FED le voy a decir el plazo que tienen para contestar. Y por último, se respaldan lo que dice esa notificación de buena fe, para no tener problemas. Contestan, acompañan toda la documentación y el servicio tiene 15 días hábiles para poder aceptar, no decir nada o rechazar total o parcialmente. Si rechaza parcialmente, se entiende que aceptó parcialmente. Así que se entiende que aceptaría un monto menor. ¿Ya? Lo que sí que tienen que tener en cuenta que en este caso, bajo este procedimiento, si el servicio rechaza completamente o rechaza parcialmente, está en la obligación de que en los 25 días siguientes hábiles debe ejercer las acciones legales pertinentes, que se traducen o en una fiscalización, en una citación, en una liquidación o en acciones de carácter penal, para que lo tengan en cuenta. Porque como está fiscalizando, todo lo que encuentren para poder rechazar da motivo para una posterior ejercer los siguientes actos de fiscalización del servicio. Cambiando de tema, ahora para ser un poco más práctico, les voy a mostrar la circular 50 del año 2011, que es un caso de transporte de pasajeros de vuelo internacional, el cómo se debería hacer el cálculo para determinar los montos a solicitar por IVA exportado. Voy a proceder a compartir ahora.
Espero que se pueda ver bien. Sí, se ve clarito. Ya, perfecto, gracias. Ah, quizás Aquí no sé, cualquier cosa, necesita que se vea con más zoom de repente, pero por lo menos acá yo lo veo bien. Igual lo veo bien. Dale nomás. ya, perfecto. Leí un poco de eso. Ya, cualquier cosa, Claudio aquí me respalda, me apoya si algo queda como enredado. Dale, dale. Ya. El contexto es una empresa de transporte de pasajeros por avión, aeronáutica, donde son dos servicios súper básicos, es transportar pasajeros internacionalmente y también transportar todo lo que es el equipaje. Como comprenderán, todo lo asociado al equipaje, a la carga nacional, va a estar afecto y el transporte, sea nacional o internacional, de personas, va a estar exento, para que lo tengan en consideración. Y lo que tiene que ser ya de manera internacional, ya estamos hablando de IVA tasa cero o IVA exportador. En este contexto, tenemos primero las ventas del mes, que es bajo las partidas de ventas de pasajes internacionales, carga internacional, ventas de pasajes nacionales y carga nacional. Como pueden ver aquí, el efecto es tasa cero, este está exento y la carga nacional está afecto a ello. A nivel dentro del ingreso que repercute, en ese mes se genera un ingreso de 3 millones y aquí tiene la proporción que corresponde a cada partida de ingreso. Lo siguiente que se tienen que analizar los créditos relacionados con cada actividad. Es decir, yo tengo créditos por compra de servicios, pago de servicios o compra de bienes que van a estar relacionados a mi giro de vuelos internacionales o a mi giro de vuelos nacionales. En este contexto, por ejemplo, tendremos el IVA que corresponde a operaciones internacionales, 800, IVA que corresponde a ventas de pasajes nacionales, 450, IVA que corresponde a carga nacional, 150, y el IVA por adquisición, importación o servicios de utilización común, 70. Aquí ya estamos hablando de IVA de utilización común porque en servicios nacionales está ejerciendo el servicio exento de transporte pasajero y el servicio afecto de transporte de las maletas en grandes rasgos. Y ese es el crédito que ocupan ambos servicios. Siguiente paso, determinar la proporcionalidad del crédito fiscal. ¿Ya? Eh, Primer paso. Para el tema de proporcionalidad se tienen que ver todos los ingresos, todas las ventas que se generaron en el año hasta la fecha en que se va a aplicar la proporcionalidad. En este caso tenemos ventas de pasajes nacionales de enero a junio, que equivalen a un monto de 8 millones, ventas de pasajes nacionales julio, que equivalen a a 1.350.000. En total son 9.530 y eso equivale al 73% de las ventas, es decir, de los ingresos que estarían asociados, que estarían exentos de IVA. Ahora, por otra parte, tenemos la carga nacional, enero a junio, y carga nacional de julio, 1.820.000, 300.000 pesos. En operaciones internacionales, en este caso no hubo un monto asociado, y las que sí sucedieron en julio ascienden a 1.350. Eh, la norma te dice, para que puedan entender, como son operaciones internacionales, IVA tasa cero, son operaciones afectas, así que se meten dentro del saquito de operaciones afectas. Y aquí tienen, que podrán ver que son 3.470.000 lo afecto y 9.530 lo exento. Lo suman ambos, da el 100% y ahí sacan el porcentaje de proporcionalidad que se asocia a un valor exento y a un valor afecto para el IVA de utilización, IVA crédito de utilización común. Siguiente paso, devolución de IVA por operaciones internacionales. Como ya hablamos, IVA que corresponde a operaciones internacionales haciendo 800, está acá arriba, y por lo tanto ya puedo solicitar 800 directos, porque tengo mucho crédito vinculado a ese servicio. Ahora, el siguiente paso es IVA, ¿qué pasa con el IVA exportador respecto de esa parte que se utiliza de crédito común, que es el que les mencionamos anteriormente, los 70.000 pesos de más arriba? ¿Qué se tiene que hacer? De esos 70.000 pesos,
hay que ocupar el porcentaje que corresponda al porcentaje a efecto, que ya calculamos que era 26,7%, y eso nos da un monto de 18.690. También tenemos que usar el porcentaje de los pasajes internacionales y la carga internacional, es decir, que ese de 26% afecto, tenemos en consideración que haya un porcentaje de ingresos por transporte de maletas, por darle un ejemplo, y por transporte de pasajeros. Y en total da un porcentaje del 45% respecto de operaciones internacionales, lo que se traduce en que yo de ese 18.000 pesos que estaba afecto por IVA exportador, puedo ocupar el 45% eso, de ese 18.000, lo que se traduce en 8.410. Lo que en conclusión me da, aquí yo puedo pedir por IVA exportador 8.800, 411. Yo sé que es un poco enredado, pero paso a paso se va a entender. Y ahora, ¿qué pasa al final del día con los créditos? El crédito que corresponde a la venta de pasajes nacionales, como ya hablamos, era un servicio exento. El crédito, en- aquí la resolución habla de que se pierde, pero más que perderse pasa a ser costo de los servicios, como ya les mencioné. No es un remanente crédito que se puede usar. El IVA correspondiente a la carga nacional se puede recuperar porque se aplica la modalidad crédito versus débito y se va pagando. El IVA de, el IVA de operación de utilización común correspondiente a operación de carga nacional, que es el saldo entre los 18.000 menos los 8.411, se recupera del débito. Para que se hagan una idea, pues, porque aquí es más enredado. Estos 18.690 es el crédito que corresponde al porcentaje, a la proporción afecta, ese 26%. Y recordar que sobre ese 18.690 hubo un monto que lo pedimos por IVA exportador, que son los 8.411. Eso, como ya me lo devolvieron de forma directa, la otro lo puedo usar bajo el crédito débito, bajo esa modalidad. Por eso se recupera del débito. Y por último, respecto del IVA común de esos 70.000 pesos que correspondían a ventas exentas, es decir, el 73,3%, lo mismo que con los vuelos internacionales, pasa a ser costo. Se pierde, no se puede usar como remanente, no se puede usar como crédito y pasa a ser costo. Eso es como para que lo tengan en consideración. Si se dan cuenta, como para finalizar, tenemos IVA exportador, que fue dinero que me entregan directamente, da un monto de 808, y como crédito, y el crédito restante da un monto de 661.589, que eso es 1.400.000, si lo sumamos los dos, es 1.470.000, que es todo el crédito que habíamos definido anteriormente en el segundo paso. Ahora, me alejo de esta página, Sí. de este Excel, que es un poco árido. Yo por mientras voy a dar otro ejemplo, un poco más simplificado, dando un ejemplo de una empresa que solamente hace exportación, para que lo tengan en cuenta también, que si yo por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una agrícola y yo compré, no sé, muchas toneladas de fruta que finalmente voy a exportar y compré 100 millones, por ejemplo, ¿ya? En 100 millones y el IVA de eso son 19 millones de pesos. Esos 19 millones de pesos, yo puedo ir a buscar si es que me devuelven o no esos 19. ¿Cuál sería mi tope? ¿Ya? Mi tope me lo va a definir el monto que yo exporte en ese mes, donde yo genero ese crédito. Entonces, yo tengo un remanente de 19 y yo hago una venta de una exportación por 120 millones de pesos, el IVA de eso va a ser más que 19 millones de pesos. Entonces, yo no puedo solicitar un monto de devolución más grande que el remanente que yo ya tengo, ¿ya? Y caso contrario, si yo en vez de haber vendido 100 millones de pesos en exportación,
y eso yo lo multiplico por 19, me dan los mismos 19 que tengo de crédito, pero vendo la mitad en ese mes, ¿ya? Y vendo solamente 50, yo solamente voy a poder pedir de devolución 9 millones y medio, porque es la tasa que yo le puedo aplicar directamente a la factura de exportación, ¿ya? Que son los 50 millones por el 0,19, me darían 9,5 y eso es lo que yo puedo pedir máximo como devolución. Los otros 9,5 que me quedan de remanente los paso para el periodo siguiente a la espera de que yo pueda volver a facturar nuevamente algún servicio o venta de productos de exportación, ¿ya? Esa es como la mecánica. Acá Isaías intento explicar el más complejo que se puede dar, porque tiene varios tópicos, tiene venta exenta, afecta, IVA uso común y todo. Es como un caso así como para que se dan en algunas actividades o en alguna empresa, pero ya les puede quedar algo como de idea, ¿ya? Así que continúe nomás, don Isaías. Y lo hermoso de ese caso, que no lo digo yo, lo dice el servicio. Sí, no, no, obvio, obvio, obvio. Así que se respaldan de eso y se evitan cualquier problema. De hecho, la gente cuando, si es que quiere averiguar por su parte, se va a encontrar con este mismo ejemplo. Entonces, es más complicado de entender. ¿Mm? Continuamos. Ya esto como, no sé si decirlo como anecdótico, pero como el último comentario, a propósito de que la semana pasada vimos el 27 bis, dijimos, lo entremos a colación, ¿cuál es la diferencia? Porque en ambos casos yo voy a recibir flujo de dinero, ¿ya? Así que cuando hablamos del 27 bis, recordemos que es la solicitud de IVA crédito fiscal generado por inversión en activo fijo. Como es inversión de activo fijo, yo para exportar también puedo estar en una situación que invertí en activo fijo que me va a permitir exportar. Así que la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué debo aplicar? ¿El 36 o el 27? El servicio y la doctrina señalan de que es una opción del contribuyente cuál mecanismo usar, ¿ya? Si se quiere ir por el artículo 27 bis o si se quiere ir por el artículo 36 de IVA exportador. Eso es lo que tienen que sí tener en cuenta, que son procedimientos distintos con efectos distintos, ¿ya? Lo que me puede dar cuenta que el principal distinción entre uno y otro es que, por ejemplo, si uno pide un 27 bis, está en la obligación de restituir el crédito fiscal que le entregan a modo de flujo. En cambio, si uno solicita IVA exportador, no existe esa obligación de restitución, porque al final del día entregó el servicio, y ese servicio por ser de tasa cero no genera ese débito para poder compensar. Así que el servicio le dice, perfecto, ningún problema. La ley es lo que dice, ningún problema. Use ese dinero, retire ese flujo que le correspondería. Claro, y acá Luego, un alcance a eso es que hay cuando uno solicita un 27 bis, y como bien tú señalas, está en la obligación de restituirlo cuando, efectivamente, cuando yo genero venta afecta, porque tengo que pagar un IVA, ya, y ya no tengo ese remanente, entonces ahí como que lo estoy restituyendo. La otra forma es cuando yo hago ventas exentas, ahí el servicio me diga, oiga, usted está vendiendo sin IVA, págueme como si hubiese sido afecto a IVA, así que restitúyame. Y la otra opción es cuando uno hace un término de giro. Y si es que yo solicité un 27 bis y no vendí nada más y yo llego y hago un término de giro, el servicio me dice, stop, usted, yo ya le anticipé esto, así que devuélvamelo. Entonces, la única forma de zafar de esa restitución es efectivamente haciendo ventas hasta completar el monto de IVA que a mí me devolvieron, o la otra es hacer ventas de exportación. Ahí no se ensucia como ese remanente, por así decirlo, o no me obliga a restituir. ¿Por qué? Porque no son ventas exentas, sino que como bien tú dices, Isaías, es una venta con tasa cero, ¿ya? Eso, ese es el aquí como alcance. para entenderlo en palabras simples, como es una venta tasa cero, la obligación se cumple Mm. de generar ese servicio. En cambio, en el otro caso, 27 bis, queda pendiente el pago del débito, el pago del IVA correspondiente al servicio. Y por eso el servicio, si bien te permite devolverte los flujos, después uno tiene que ir pagándolo en la medida que vaya entregando el servicio. Otra gran distinción, plazos para solicitar el 27 bis o para solicitar el IVA exportador, independiente que los procedimientos son distintos. Pero el plazo es de iniciar. Por ejemplo, cuando hablamos de IVA exportador, sí o sí, mes siguiente.
Tienen que tenerlo súper presente, al día de hoy por lo menos. Quizás cambie el día de mañana, cuando nos entreguen cuando el Ministerio de Hacienda redacte el decreto pendiente. El 27 bis te dice que tiene que estar el IVA crédito generado por ese activo fijo por al menos 2 periodos tributarios. Cumplidos esos 2 periodos, ya puede empezar a solicitar el 27 bis. Para que lo tengan en consideración. Uno, en términos simples, uno tiene que pedirse al mes siguiente y en el otro se tiene que pedir a los 3 meses aproximadamente, en términos sencillos. Y por último, la siguiente distinción, que también es muy importante y es por lo que algunos asesores prefieren optar el 27 bis por sobre el IVA exportador, es por el tema de la fiscalización. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que ya estamos hablando, por ejemplo, del IVA exportador, estamos hablando de una fiscalización especial previa, donde le van a analizar todo el crédito, le van a pedir toda la documentación necesaria para la exportación, que es bastante complejo. Tiene que estar todo en orden, guía de despacho, DIN, TUS, aduana de intermediaria también, facturas de exportación, eh, ¿qué más puede estar asociado? Bill of Lading, etc. En cambio, en el 27 bis, generalmente le va a decir, tiene remanente de crédito fiscal, lo asemeja a la factura de compra, puede justificar el remanente generado durante un periodo de tiempo determinado para lo que uno lo va a solicitar. Y en la medida que cumpla con los requisitos de que tenga una actividad afecta y tenga remanente y lo pueda comprobar, se lo van a autorizar. Por eso el 27 bis, al ser menos complejo en la práctica, el plazo es sobreacotado de 30 días aproximadamente para que el servicio deba emitir una respuesta, desde la fecha en que uno aporta todos los antecedentes solicitados. No así con el IVA exportador, para que tengan en consideración. Y esos son como los que tuve yo presente. No sé si Claudio encontrará alguno adicional, alguna diferencia. Pues ahí le doy el pase si quiere. Si no, No, dale continúe. nomás. Continúa, continúa. Ya. Por último, si quieren profundizar, la normativa es extensa porque hay muchos casos de exportación. Así que aquí solo les voy a mencionar la normativa base. Si quieren profundizar, van a tener que ver resolución ad hoc a cada situación y los oficios inclusivos. Así que la normativa principal es que tienen que tener en cuenta el artículo 36 de la ley de IVA, el decreto 348 que les mencioné. Si lo quieren buscar hoy, tienen que buscarlo como el decreto 79, porque lo refunde, de 1991. Tenemos la circular 60 del 2020, la circular 50 del 2017, la circular 50 del 2011, la resolución 4 del 2022, la resolución 80 y la resolución 81. Estas dos últimas, una plantea los requisitos para solicitar, para acceder a la calidad de exportador, y en la otra habla los requisitos en caso de que ustedes sean exportador de servicios y la forma en que ustedes van a demostrar o probar que el servicio en el extranjero sí fue grabado con un impuesto de recargo, porque es complicado probar esa situación estando en países distintos. Para finalizar, les comparto aquí las redes sociales donde podrán contactarnos. Tenemos página web, oficina aquí en Providencia, Carlos Antunes, también correo electrónico, o inclusive en el Instagram, donde habitualmente compartimos todo lo que vamos publicando en estos mismos webinars. Por último, también te ofrecemos esta clase de servicios y les doy el paso a Claudio para que pueda dar las palabras finales. Hoy, sobre todo, dar espacio para preguntas. Y bueno, primero, gracias a ella por la presentación. Muy bien, bien completa. Hay una pregunta que hizo Patricio San Martín que preguntó cuál se envía primero, si el formulario 36.000 o el 36.001. El 36.001 es el formulario de la declaración jurada de exportador. Y ese es el que se hace primero porque es en ese en donde te aparecen todas las DUS que finalmente aduana o la gente de aduana informa al servicio y que están legalizadas y son las que tú ya podrías solicitar, ¿ya? Entonces yo primero lo que tengo que hacer es revisar esa declaración jurada y contrarrestarla con todas las DUS que yo tengo en el periodo. Si es que hay alguna DUS que no me aparece,
lo primero que tengo que hacer es teléfono, agente de aduana, oye, agente de aduana, ¿por qué no aparece esta DUS, siendo que está legalizada, bla, 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 y está en el periodo? Y ahí el agente de aduana tiene que hacer esa pega, ¿ya? Una vez que yo hago la declaración jurada, esa declaración jurada automáticamente me va a traspasar todos los saldos al formulario 3600, y ahí finalmente voy a poder me hace los cálculos y eh, voy a poder emitir el formulario para poder solicitar la devolución de exportar, ¿ya? Entonces, siempre esa primero, la 3601, ¿ya? Gracias por la Em, aclaración. Yo estaba en la cabeza con al revés. Hago no, el no, no, formulario y luego hago la declaración jurada para respaldarlo, por si no, me no, no, tiene no, algo que decir el servicio. no, no, no. No, porque primero es como cuando hacía el proceso de declaración de renta. Siempre primero tenéis que hacer las declaraciones juradas primero, porque normalmente son las que después te van a ir rellenando códigos en el formulario 22. Entonces, funciona de la misma forma. ¿Ya? No hay más preguntas en el chat, entonces quiero ver si es que acaso alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, puede silenciar, o sea, puede habilitar el micrófono y hacerla. O doy unos alcances finales y ya concluiríamos el webinar de ITEA. Ya, por mientras que alguien, no sé, pues si alguien se anima a hacer alguna pregunta, yo les voy a comentar un poco de decisiones que a veces hay que tomar, sobre todo en la última parte que dijo Isaías sobre comparando, comparando estas dos modalidades que tenemos para poder recuperar el IVA, que uno es por medio de la devolución del crédito fiscal del activo fijo, está en el 27 bis, y por el otro es por la devolución del IVA exportar, que estaría en el artículo 36, ¿ya? Y ahí hay veces que a nosotros nos ha tocado determinar con el cliente por qué lado irnos, porque imaginémonos que tenemos una empresa que vende insumos agrícolas y a la vez tiene equipamiento, tiene maquinaria. ¿Y qué pasa? Que esta empresa decidió empezar a exportar sus insumos y también quiere exportar una máquina. Entonces, claro, yo digo, oye, yo puedo exportar la máquina al exterior, obvio, y solicitar la devolución de exportador. No, o sea, sí y no. No, porque la empresa tenemos que ponernos mucho ojo en cuál es la actividad de la empresa. Si mi actividad es vender insumos, fertilizante o lo que sea, yo me dedico a vender fertilizante y a mí y el IVA exportador, yo lo que yo estoy autorizado para exportar es fertilizante, ¿ya? Por lo tanto, ahí se me cae un poco la figura de poder exportar esta. O sea, sí la puedo exportar la máquina, pero lo que no puedo hacer es utilizar el beneficio, ¿ya? Entonces ahí tengo que analizar la otra opción, que es por el 27 bis, que sería esta devolución de crédito fiscal por activo fijo. Y claro, po, al hacer el cálculo no estoy recuperando el 100% del valor del IVA de esa máquina, po. Es mucho menor porque saca una proporción de lo que yo tengo en el total de los créditos fiscales, que eso lo explicamos en la vez, en el webinar pasado. Entonces, claro, yo después tengo que llegar donde el cliente diciéndole, pucha, sí, si tú fueras exportador de maquinarias y estuvieras autorizado y tú compraste la maquinaria desde un principio con ese fin, claro, pues, tú al momento de exportarla hubiese recuperado el 100% del IVA crédito de esa factura. Pero ahora, como no estabas en esa categoría en un inicio, chuta, vamos a tener que irnos por el 27 bis y vas a recuperar, no sé, la mitad. Entonces, ante eso yo tengo que aconsejar al cliente y decirle, ¿sabes qué? Mejor vámonos por un 27 bis, que sería la devolución de IVA crédito por compra de activo fijo, versus la otra, porque prefiero ganar algo, gano la mitad, que perder todo. Entonces, ese es como el análisis que uno puede hacer cuando tengo productos que pueden utilizar las dos vías, que ya sean activo fijo o exportación de productos. Así que eso. Yo No ve. igual que tiré un comentario como adicional, que estaba pensando como, yo lo tiro como idea loca, luego el que quiera ponerlo en práctica, responsabilidad de cada quien, de que muchas veces generamos empresas que la puesta en marcha generamos mucho crédito, y quizá al principio nuestro objetivo era solo en el mercado nacional,
y pasan muchos meses y tal vez aún no empiezan a activarlo o están recuperando muy poco remanente del que tienen en posado, porque hay ocasiones que empresas pueden tener 600 millones fácilmente por solo la inversión inicial y quizás tengan la oportunidad de decir, oye, sería una buena alternativa empezar a exportar. Y no ir directamente al IVA exportador en el primer caso de exportar y solicitar la devolución, sino acercarse primero al Ministerio de Hacienda y decirle, oye, tengo toda esta inversión previa y quiero empezar a quiero invertir un poco más y quiero empezar a exportar. En ese sentido, eh, ¿me autorizarías bajo este proyecto de exportación que eventualmente planeo generar ese retorno un año o 2 años más de todo el emplazamiento que tengo? ¿Me autorizarías a solicitar el remanente respectivo? Y ahí, perfectamente, como alternativa, puede que simplemente digan sí, te lo autorizo, y así uno puede estar adelantando un flujo bastante grande y emposado, como alternativa. ¿Ya? Porque Y ese la mecanismo, normativa, porque la normativa no exige que el remanente se genere en el momento o esté dentro del mes que uno está solicitando el IVA crédito, el IVA exportador, sino lo que exige, primero, por regla general, que haya un remanente de crédito fiscal y segundo, que empiece a hacer la actividad económica. Pero en este caso, uno puede postergar la actividad económica y solicitar el remanente. ¿ya? Una alternativa, la dejo ahí. Buena alternativa. Y ya me escucháis, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Tengo una pregunta que hace Liz López. Dice, tengo una consulta, ¿se puede solicitar el beneficio de IVA exportador si hay más de una actividad como exportador? Yo creo que esto se puede ir ¿En por qué dos sentido? líneas. Sí, pues, por ejemplo, yo puedo tener una actividad exportador de insumos agrícolas y puedo tener una actividad que exporta fruta, ¿ya? O una cosa son los insumos, puede ser fertilizante, y la otra cosa son las frutas. Yo no sé si Liz López se refiere a eso, pero es un ejemplo que a mí se viene a la cabeza con su pregunta. Entonces acá tengo dos actividades de exportador, ¿ya? Y ella me pregunta si es que acaso yo puedo pedir el beneficio. La respuesta es sí, pero si yo tengo un crédito fiscal en posado que es netamente por la compra de fertilizante y yo estoy exportando fruta, eh, yo creo que di mal el ejemplo porque claramente yo sí ocupo fertilizante para poder venderla, para poder producir la fruta y después venderla. Así que es muy mal ejemplo. No, Pero, yo te lo explico, a ver, porque una cosa es exportar fertilizante, que ahí el fertilizante pasa a ser existencia, y otra cosa es ok, exportar la fruta y el fertilizante lo usáis como activo, ok, ¿ya? Si hoy tienen ambos giros, lo que te dice la normativa del IVA exportador es que tú puedes solicitar la devolución o sea, puedes solicitar el IVA exportador en todas aquellas compras o que hayan generado remanente de crédito fiscal asociado a esa actividad. Es decir, si vendemos fruta y vendemos fertilizante, si vamos a vender fertilizante, solo podemos ocupar el remanente de crédito fiscal que solo se vincula directamente a la actividad de fertilizante. En cambio, si vendemos fruta, en ese contexto podemos usar el remanente o el análisis que se hace es en relación a todas las compras o créditos asociados a ese fertilizante. Si se hace ambas exportaciones al mismo tiempo, entiendo yo, aquí ya podría ser una alternativa distinta, pero yo entiendo que el análisis que se tendría que hacer es individualmente viendo la exportación por separado y para sacar el monto que se va a entregar finalmente. Eso es la solución más lógica y razonable que a mí se me ocurre, porque, mm. En otras pero palabras, en otras palabras, podría Liz, ser, la exportación tiene que seguir a su madre, es decir, al crédito que la genera, ¿ya? A la compra que la genera. Entonces, si yo vendo fruta, tengo que pedir devoluciones de IVA por fruta. Si yo vendo fertilizante, tengo que seguir la devolución de las compras de fertilizante.
Si vendo ambas, ahí va lo que dice Isaías. Que es lo más razonable al final del día. Sí, Y que se asemeja a lo que dice la norma. perfecto. Bueno, no veo más preguntas. Ya estamos ya cerca de la hora. Nos extendimos un poco Clau, más. perdón, yo tengo una acotación respecto de ese ejemplo, porque al momento de hacer el formulario para solicitar el remanente, ¿verdad?, que está emposado, hay que tener súper claro cuál es el crédito que se va a solicitar respecto de la exportación que se está haciendo. Porque si yo tengo compras de dos servicios de exportación o exportaciones de productos y similares, y estoy solicitando el IVA exportador de uno de esos servicios o venta de estos productos, tengo que tener claro que qué parte del remanente corresponde a cada cosa. Y tener, una vez que se tenga identificado ese monto, corregir el formulario que te propone el servicio, porque la única información que tiene el servicio son las compras acumuladas, pero del total de esas compras, no todo se va a poder solicitar. Entonces, esa información habría que tenerla como eh, súper desglosada, por así decirlo. No sé si me entienden. Sí, no te entiendo, es como lo que dije recién, porque cada exportación tiene que ir a buscar a su madre, po. Tiene que ir a Exacto. buscar cuál fue el crédito o cuál fue la compra por la cual la originó o sirvió para originarla. Exactamente. El punto acá es que si hay un remanente muy antiguo, Mm. claro, ahí la cosa se complica en la Sí, po. revisión. Sí, pues no, y ahí viene todo lo de todo lo que hablamos de la FE, de este, no me acuerdo cuál era la sigla de la FE, ¿era La FEP, Isaías? Fiscalización fiscalización especial especial previa. previa. Esa misma, fiscalizaciones especiales previas. Claro, y ahí te van a hacer respaldar todo ese crédito, pues, para ver si es que efectivamente corresponde a los fertilizantes, por ejemplo, a las frutas, siguiendo el Exacto. ejemplo que teníamos. Otra cosa que no sé si se mencionó es que es súper importante que cada cliente, cada contribuyente tenga súper todo en verde, ¿verdad? La consulta integral, que no tenga observaciones en el IVA, porque también el servicio le va a pedir que regularice sus observaciones de IVA. Buen punto, buen punto. Sí, sí, Eso si también es tiene, importante. de hecho, Isaías algo lo comentó que se puede demorar un poco esto si es que acaso hay delitos o hay, bueno, también lo mencionó así con las observaciones. Entonces, la empresa como que para hacer este tipo de solicitudes, ya sea cualquiera, o sea, chiquillo, a Mm. ver, para cualquier beneficio tributario que ustedes quieran optar, tributariamente la empresa tiene que estar impecable. Entonces, si tienen, no sé, pues si sacan la consulta integral del servicio o hacen un barrido por cómo les fue con todos los formularios 29, lo que uno esperaría antes de hacer esta solicitud es que esté todo en verde, que esté todo aceptado, que no hayan discrepancias. Porque si hay alguna en rojo y están dentro del periodo que te pueden fiscalizar, chuta, yo igual lo analizaría. Sí, y como anécdota, tuvimos un cliente que solicitó el IVA exportador y, y tenía observaciones, diferencias, ¿verdad?, en las compras, en algunos créditos del 2008 y el servicio pide o pidió que regularizaran esos años. No es imperativo porque igual uno puede defenderlo, pero si toca un fiscalizador más complicado, claro, ese fiscalizador estaba pidiendo que nosotros arregláramos el 2008, imagínate. Yo no sé si tiene tanta, a pesar de que estoy apelando a que quiero ocupar un crédito fiscal que se produjo en ese año. En la ley del IVA igual están súper bien descritas los plazos de prescripción del proceso de fiscalización para cada caso. Yo no sé ahí si sabía si esto funciona igual que en la pérdida, que cuando tú tenías una pérdida de arrastre, por ejemplo, una empresa que tú, para la gente quizás no lo sabe, pero yo tengo una pérdida de arrastre y yo puedo ocupar esa pérdida en el periodo siguiente y ocuparla como gasto y rebajar una posible base imponible positiva que me haga pagar impuestos en el periodo siguiente. Entonces, cuando después me fiscalizan la pérdida,
Si la pérdida viene de hace 10 años atrás, yo tengo que saber respaldar la pérdida y tener toda la documentación de hace 10 años atrás que respalde ese número que yo estoy ocupando este año. Entonces, yo no sé, Isaías, si en ese caso que expone Baña, aplique lo mismo. En el Igual caso hay un dato, que un dato adicional Espérate, que dame el dame un segundo, dame un segundo, Vania, para que termine de explicar Isaías, o si no, no seguimos el orden. en ese aspecto, respecto a lo que dice Baña, efectivamente ocurre el mismo efecto que con el remanente, con las de la pérdida. Hay que saber comprobar hasta el inicio del remanente. Otra cosa es que, por ejemplo, oye, el fiscalizador te pide rectificar un formulario fuera de plazo, de los plazos de prescripción, uno lo puede hacer y eso no va a generar una multa asociada o algún interés o la obligación de pagar algo, porque ya está fuera de los plazos de prescripción. Pero sí le puede pedir regularizar para efectos de que el remanente esté en orden. Y es importante como regularizar esas situaciones porque uno puede decir, ok, es una distinción o es un remanente de 1.000 pesos, por darte un ejemplo, de una diferencia. Pero para el fiscalizador y para el servicio no le consta que efectivamente sean 1.000 pesos. Yo aquí solo estoy viendo que existe un ruido de 1.000 pesos, pero si me pongo a fiscalizar puede que sea más. Y en ese sentido, tu remanente quizás, si yo te fiscalizo bien, es mucho menor al usado. O inclusive no debería haber tenido remanente y lo usaste Claro. como remanente. Y en Me esos hace todo el casos lo que te sentido. dice la norma es, ok, estoy dentro del plazo para ejercer, estoy dentro del plazo de prescripción frente a esta situación para yo ejercer acciones legales, entiéndase, citar, liquidar o inclusive investigar por delitos tributarios. Si estamos dentro del plazo de prescripción, se inician todos los procedimientos. Si estamos fuera de los plazos de prescripción, o sea, si ya se pasaron los plazos de prescripción, queda en eso, queda como casi anecdótico y te van a pedir, oye, no te puedo aceptar este remanente, vaya a tener que corregir. Pero en este caso del ejemplo, el remanente se producía principalmente en el 2005. Por eso el fiscalizador solicitaba que regularizáramos 2008, porque principalmente ese remanente era, su origen era en el 2005. Entiendo, entiendo. Ya pues, bueno, vamos a dar término entonces al webinar, a las consultas también. Muchas gracias a todos por haber participado, por haber escuchado. Esto lo vamos a enviar dentro de esta semana a través de las redes sociales. No sé si Natalia está ahí conectado, ¿no? Porque todavía vamos a enviar el de la semana pasada y este, ¿no es cierto? Que sí está en YouTube y está en la página web, solamente que estaba esperando que termináramos con este para mandarle la Ah, publicación ya. de todos para que puedan acceder, pero está disponible. Ya, perfecto. Ya, así que ahí le agradeceríamos bastante que si lo ven o se lo pasan a alguien y todo, que nos den el respectivo like, que compartan un poco algún comentario. Para nosotros, de esta forma es la cual ustedes nos pueden pagar esta mini capacitación que les estamos entregando. ¿Ya? Así que eso, yo me despido. Muchas gracias a todos. Gracias a Isaías, Natalia, gracias Vania también por las intervenciones. Así que, y gracias a todos los que estuvieron en esta horita acá presentes, ya escuchándonos. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana con con un tema que ya les vamos a informar ya mañana o pasado. Bueno, ahí lo vamos a definir. Ya, eso, que estén muy bien y muchas gracias a todos.